double feature picture show in the back row. To the late night double feature picture show. Hace mucho tiempo, en un canal muy borrado, vivía un friki con un croma mal hecho y un fanatismo godzilliano desmesurado. Un día, con sus poderes alquímicos, creó un fenómeno por medio del cual intentó conectar todas las pelis de la saga del Rey de los Monstruos. Fue un éxito parcial y que gustó a varios internautas, y precisamente uno de estos fieles apareció hace pocos meses en un vídeo idiotizante mío palurdeando con el San Andreas y se manifestó comentando: ¿quién diría que te conocí por la cronología de Godzilla? ¡Qué tío tan majo! Lo dice como si hubiese decaído en calidad o prestigio cuando nunca los he tenido. No llego ni al nivel de Mikel Serrano, que hacía mierda y luego la gente le dio demasiado prestigio a esa mierda mala buena y se hizo mala mierda. Este pobre diablo me ha seguido la pista con el tiempo y se preocupa de lo que subo. Pero solo si es relacionado con Godzilla. Bueno, pues, qué sé yo, muchas gracias por tu suscripción y un cordial saludo a... Palau G. Mira tú por dónde, no sabía que tenías tanto don de gente style. Con el tiempo he recapacitado sobre mi cronología de Gotzi y he visto que si bien no es que tenga muchas lagunas, es un tema al que le podría dar una vuelta de tuerca y volverlo más compacto y sólido. Así como corregir un par de detalles y poder expandirlo para que abarque más detalles y acontecimientos ajenos a la continuidad de la saga que aquí establezco, además de ampliarlo para incluir otras pelis de Toho. Esto, por supuesto, es un proyecto guiado por el puro fanatismo y evidentemente no estoy intentando oficializar nada. El canon que he confeccionado es solo un ejercicio de puro fanboyismo y debería tomarse como la creencia en los fantasmas. Si no la compartes o te resulta ridícula, no la humilles. Simplemente ignórala y no vayas de sabelotodo, porque tu ciencia ni siquiera conoce todo lo que hay en las profundidades de los océanos y tiene primos retrasados como la frenología. Eso por no hablar de que grandes ramas como la química y la farmacéutica nacieron gracias a algo tan poco aceptado como los fantasmas, la alquimia. Bien, la línea temporal que voy a construir sería la concatenación de los sucesos que se entrelazarían gracias a hacer uso de fenómenos y acontecimientos vistos en varios universos. Aún así, hay cintas a las que no podría hacer hueco en mi cronología porque no habría una fundamentación lógica para meterlas, y estas serían las siguientes. La venganza de Godzilla, de 1968, puesto que es una película recopilatoria más que otra cosa y toma lugar en la mente de un crío, por lo que estimo que más que una peli canonizable es una alucinación fruto de la esquizofrenia. Otra película sería Godzilla, Mothra y King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. Título enrevesado donde los haya que vendría a significar Godzilla, Mothra y King Ghidorah, monstruos gigantes al ataque. La cual considero que rompe demasiado los esquemas al retratar a los monstruos de forma demasiado fantástica y espiritual. Es una peli con muy buena acción y Godzilla se muestra inquebrantable e inmortal hasta límites increíbles como siempre, pero me niego rotundamente a meter en mi cronología una peli donde Ghidorah tiene un rol heroico. La trilogía de Netflix y Shin Godzilla también quedan descartadas porque la primera es una mierda y la segunda funciona muy bien por sí sola, además de ser demasiado realista como para encajar en el género tokusatsu del resto de la saga. La serie de Godzilla de Hanna-Barbera también queda fuera. Un punto crucial a tener en cuenta para que esta continuidad funcione es obviar que las tres etapas de la saga godzilliana, o sea Showa, Heisei y Millennium, no son canónicas entre sí, salvo por el factor común entre ellas de el hecho de tener como referencia al Godzilla original, el de 1954. También debemos obviar detalles simplones como el hecho de que los trajes de Godzilla tienen diseños diferentes entre sí. Así pues, y por último, para empezar con buenos cimientos la cronología, es valioso aceptar cosas tales como las teorías de la Tierra hueca del Monsterverso y el principio de que los titanes son una raza antiquísima de la Tierra, ya que con estos dos principios se puede justificar la aparición de varios especímenes de monstruos en las películas. Aclaradas todas estas cosas, damas y caballeras, sean bienvenidos a la cronología de Godzilla 2.0. El punto de partida es la década de los 40.
donde las pruebas atómicas de la Segunda Guerra Mundial irradian en la aislada isla de Lagos a un reptil prehistórico superviviente, un Godzillasaurio, el cual muta. 10 años más tarde, en 1954, tiene lugar la detonación de Castle Bravo, vista al principio de Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo, estrenada ese mismo año. Según Monarch, esta explosión sería encubierta como una prueba de arma nuclear, pero era en realidad para intentar destruir a un depredador alfa superviviente del Precámbrico y cumbre de una cadena alimenticia antediluviana. Por otro lado, esta detonación también facilitó la liberación de un reptil prehistórico más, otro potencial depredador alfa que marcó un antes y un después en la historia de Japón. Desgraciadamente, a esta fascinante criatura se le dio muerte con el destructor de oxígeno. Sin embargo, la película termina con la clásica moraleja existencial de que la arrogancia humana podría traer más Godzillas. Y tal que así, en 1955, un nuevo Godzilla se manifiesta en Godzilla Raids Again, también llamada Godzilla Contraataca y Gigantis el monstruo de fuego, cinta en la cual también aparece el primer Anguirus, presumiblemente de la misma procedencia que el Godzilla del año anterior, habiendo emergido desde la Tierra Hueca una vez la explosión de Castle Bravo creó un acceso al mundo exterior. El Godzilla de esta película es el original, el Godzillasaurio mutante, que tiene una fiera batalla con el saurio acorazado, la primera batalla entre monstruos gigantes del género Kaiju-Eiga, y termina incinerándolo, para ser luego el lagarto radioactivo sepultado en una avalancha provocada por los aviones del ejército. I was frozen today. En 1956 se manifiesta Rodan, que nace en las entrañas de una mina volcánica donde estuvo incubando durante 200 millones de años. Nace ya con un considerable tamaño, equivalente al de su progenitor, pues hay 2 especímenes de Rodan en esta cinta, y lastimablemente ambos son sepultados en la erupción del volcán donde vivían. En 1961, Mothra tiene su primera aparición en solitario y a partir de ahí siempre seguirá el mismo patrón en sus apariciones. Procede de la Isla Infante, donde es la deidad de una tribu de gente minúscula y antes de su aparición ante los humanos se suelen manifestar 2 hadas llamadas Shobijin, que son las sacerdotisas que traducen la providencia de los actos y razonamientos de Mothra. No es sino hasta 1962 que Godzilla se libera de su prisión de hielo y tiene su legendaria lucha contra King Kong. King Kong. En esta película, el monstruo gigante procede de la isla Faro. Dicha versión es de Toho, por lo que no se puede conectar con la filmografía de King Kong en apariencia. Por otro lado, sintetizar y unificar las distintas versiones americanas de Kong para que encajen en esta cronología es complicado, pero aún así lo voy a intentar. La Isla Calavera original de 1933 tiene unas coordenadas aproximadas de 90 grados longitud este y 2 grados latitud sur. Está en las costas de Sumatra, en el Océano Índico. Esta isla se hundió en El Hijo de Kong debido a un terremoto, acabando asimismo con la vida del susodicho, otro simio gigante, en este caso albino. En la versión de King Kong de los 70 y su secuela, la isla no es un paraíso prehistórico, pero sí se encuentra aislada por un banco de niebla perenne. El Kong de estas pelis no muere en la ciudad, sino salvando a una hembra de su especie y a su cría, quienes después son puestos en libertad en la selva de Borneo. En el remake de 2005, la isla Calavera vuelve a estar en Sumatra y posee un campo magnético que hace enloquecer a las brújulas, grandes estructuras de piedra con aire lovecraftiano y un ecosistema prehistórico. Además, en esta peli se pueden llegar a contar nada menos que 7 esqueletos de simios gigantes en la guarida de Kong. Para expandir información, en el contenido adicional del DVD de la versión de Peter Jackson existe un documental sobre la isla Calavera donde se explica que es una isla muy volcánica con fisuras y cráteres. De tal manera, y gracias a su clima tropical, permitiendo subsistir y continuar evolucionando a las especies prehistóricas que vivían en ella. Sus primeros habitantes humanos emigraron a ella hace 3000 años y se trataba de una civilización avanzada del sudeste asiático que edificó las gigantescas estructuras pétreas del interior de la isla. Además, trajeron especies domésticas como búfalos y aparentemente la raza de Kong. Pero al final, esta isla se hundió 15 años tras los acontecimientos de King Kong por su inestabilidad geológica. Por su parte, la versión del Monsterverso está en el Pacífico Sur, una vez más aislada por un cúmulo de tormentas. Tiene accesos a la Tierra Hueca y sus nativos llegaron a ella a finales del siglo XIX.
época en la que la raza de Kong ya vivía allí y el propio Kong del Monsterverso era un bebé. Tal como lo digo, se muestra en el cómic The Birth of Kong, el nacimiento de Kong. Como podéis ver, hay mucha información dispar, pero también común en diferentes versiones, por lo que con ciertos datos he podido crear una hipótesis razonable en base a estos fundamentos. Precisamente en los créditos de Godzilla, Rey de los Monstruos, los microtítulos censurados revelan que en la Tierra Hueca existió una civilización avanzada y que los antiguos humanos convivieron con los titanes. Los nativos del Monsterverso tienen rasgos del sur de Asia, quizá indonesios, e Indonesia es exactamente donde está Sumatra. Si bien la Isla Calavera y la del remake se hundieron y la del Monsterverso se está volviendo inestable, de nuevo según los créditos de King of the Monsters, esta y la de los 70 coinciden en un clima que las aísla, además de que, curiosamente, ambas películas se rodaron con exteriores en Hawái. Y todas las versiones filmográficas confirman que Kong no es único, pues pertenece a una raza de simios gigantes. Mi hipótesis es que en épocas antiquísimas la Isla Calavera era una porción de tierra mucho más grande, quizás hasta una península donde vivía la raza de simios gigantes, pero por las inclemencias geológicas de la Tierra Hueca se dispersó como un archipiélago, dando lugar a varias versiones de la Isla Calavera. La mayoría pueden funcionar sin coexistir porque existieron en diferentes épocas. La civilización avanzada del remake de 2005 tiene antigüedad suficiente para provenir de la Tierra Hueca. Lástima que en el Monsterverso los adoradores de Kong llegasen posteriormente a Skull Island, pero es una asombrosa coincidencia con los datos del Monsterverso. Aunque bien es cierto que en la isla del Monsterverso hay búfalos gigantes y huesos de dinosaurios, lo que demuestra que hubo animales prehistóricos aparte de superespecies evolucionadas a partir de animales comunes como los búfalos que trajo la civilización del sudeste asiático. A lo mejor la Isla Calavera del Monsterverso es una porción que hace millones de años estaba pegada a la Isla Calavera clásica. Como ya he dicho, son muchos datos conectables que aún con todo no se pueden enlazar directamente, pero vuelven probable más de una versión dependiendo de cuál se quiera escoger y todas obedecen a un orden que se ha establecido. La raza de Kong provenía de la Tierra Hueca y sus numerosos miembros fueron separados en islas por la acción de los movimientos terrestres y acabaron entrando en contacto con civilizaciones humanas de distintas épocas. Bueno, me disculpo por este anexo sobre la procedencia de Kong, pero quería añadirlo porque es un espacio breve que resulta enriquecedor si tenemos en cuenta la amplitud de detalles que se puede albergar jugando a unir varios datos para crear un lore que abarque más. De eso va esta cronología, de hecho. En la batalla de Kong contra Godzilla, el lagarto radioactivo siempre llevó la delantera, pero la victoria de consolación se le dio al mono porque Kong siempre había sido un mártir que moría y Godzilla a estas alturas aún era un personaje con rol de supervillano. El resultado oficial no da un ganador concluyente, puesto que Kong se va nadando y Godzilla se pierde en el mar. Teniendo en cuenta que Kong adquirió poderes eléctricos y el agua como conductor de la electricidad disolvería estos poderes, yo creo que Kong acabó como empezó, huyendo del conflicto, y Godzilla simplemente se piró buceando porque le aburría su contrincante. Yo no sé tú, pero ¿quién es capaz de interpretar que Godzilla perdiéndose en el mar equivale a derrota? Es como decir que una araña corre peligro estando en un desván. Tras evadir la conclusión de este duelo como un maricón, el simio gigante acabó en la isla Mondo, donde lucha contra el gorosaurio para después ser secuestrado y tras ciertas idas y venidas se enfrenta a su doble mecánico, Mechani Kong. Y tras esto pues estimo que volvería a la isla y se puso a seguir buscando lo más vital. Estos son los acontecimientos de King Kong Escapa, de 1967, última película de Kong en Toho. Por su parte, Godzilla presumiblemente accede por un túnel de la Tierra Hueca hasta Osaka, donde se le ve emerger del subsuelo en Mothra contra Godzilla, de 1964. Mothra ya tuvo su primera aparición individual en 1961, por lo que es fácil asumir que esta es la misma Mothra. En la batalla, la primera Mothra es herida de muerte por el reptil atómico, pero deja un huevo del que salen dos retoños que envuelven en su tela a Godzilla y lo vencen tirándolo al mar. La siguiente película es la de Ghidorah, el dragón de tres cabezas, estrenada en 1964, donde los kaijus de la Tierra comienzan a tener ya un rol heroico. Aparece una de las nuevas larvas de Mothra, un nuevo Rodan, que bien podría ser el otro progenitor del aparecido en 1956, o cabe incluso la posibilidad de que uno de ellos sobreviviese. Y por supuesto Godzilla, que comienza la tradición de salir del mar, luchar y volver al agua. Rodan y Godzilla empiezan enemistados y demostrando tener personalidades y sentimientos de rechazo recíprocos hacia los humanos.
Una notable profundidad de personaje para ser dinosaurios gigantes mutantes, creo yo. Pero al final la segunda Mothra sirve de mediadora y los tres kaijus se alían para lograr ahuyentar a Ghidorah. Al año siguiente, 1965, Ghidorah tendría una especie de secuela, la invasión del astromonstruo o Godzilla contra Monster Zero. En esta ocasión Mothra no aparece, pero Godzilla y Rodan son llevados en animación suspendida hasta el planeta de los Shillians, una raza alienígena que requiere la ayuda de los kaijus terrestres para librar a su planeta del monstruo Zero, que resulta ser Marvin el marciano. Claro que no, zoquete, se trata de Ghidorah. Ah, bueno, mucho mejor. Tras ahuyentarlo por segunda vez, Godzilla nos obsequia con su baile en gravedad cero. Pero él y Rodan son privados de voluntad por los traicioneros Shillians para atacar e invadir la Tierra junto a Ghidorah. Gracias a un dispositivo de radiación electrostática, ¡Science, bitch!, los kaijus terrestres son liberados del yugo mental y logran expulsar de nuevo al dragón alienígena. En 1966 se estrena Godzilla contra los monstruos del mar, donde Godzilla se encuentra inactivo en una cueva marina. Teorizo que por los efectos secundarios del control mental de la peli anterior. Dormita bajo una isla donde una organización terrorista ha esclavizado a la población de la isla Infante y los retienen con el intimidante Evira, la langosta gigante. Veo que alguien empezaba a estar escaso de ideas en Toho. ¡Hi, productor ejecutivo jefe de Toho! Yo tengo el puta pasada para la nueva película de Godzilla. ¡Hi! Otaku mangaka que no llega a fin de mes por culpa de su pura ubicación crapulenta de Shingeki no Kyojin. ¿Cuál es su idea? ¡Idea de su! ¡Hi, comin nasai, productor ejecutivo senpai! Yo cené al marisco anoche. Esta es mi idea. Godzilla, Tai, Mariska-kun. Godzilla es despertado por una tormenta eléctrica con la ayuda de unos hooligans que rescatan a los nativos de la isla Infante mientras Godzilla gana a Evira en un partido de vóley piedra. Y como este grita falta, Godzilla baja al agua y se lo carga. Ah, y también lucha con un pájaro gigante que pasaba por ahí. Al final de esta peli, para rescatar a los de la isla Infante y llevarlos de vuelta a casa, aparece la segunda Mothra ya en forma de polilla. Lo que me lleva a teorizar que es la larva que no participó en Godzilla contra el monstruo Zero porque la primera batalla con Ghidorah la dejó débil y se envolvió en un capullo para pasar a ser polilla. Aclarado esto, ella se va volando con sus fieles y Godzilla vuelve Bajo el mar, bajo el mar. Seguidamente, en 1967, Godzilla aparece en la isla Solgel atraído por una llamada fruto de ecolocalización, gran detalle reutilizado en el Monsterverso. Un fenómeno acústico que llega a ser registrado hasta por los dispositivos como radios, sonar y radares. Esta llamada proviene de las pulsaciones de un huevo a punto de eclosionar de donde nace Minilla, el hijo de Godzilla, título de la peli actual. Aunque la idea suene ñoña y hasta ridícula, es una peli entretenida y teorizar sobre el origen de Minilla no es complicado. En la trama humana, unos científicos están en la isla Solgel experimentando con tecnología climática para desarrollar un método efectivo de manipulación meteorológica con el fin de poder terraformar en el futuro zonas áridas de la Tierra y volverlas fértiles, entre otras posibilidades que beneficien un futuro planeta Tierra seguramente más precario y desolado donde la raza humana subsista peor. En definitiva, si la radiación de estos experimentos hicieron mutar a especies como Kamacuras y Kumonga, es muy viable que hiciesen mutar el huevo de Minilla. Cabe destacar que el huevo no es de Godzilla, pues este descubre y reconoce a su congénere, pero de forma progresiva, no lo acoge de primeras. Para mí que el huevo pertenecía al segundo Godzilla, el que emergió tras la explosión de Castle Bravo en 1954, el que atacó Tokio. Tras vencer mano a mano con su hijo a los bichos gigantes, Godzilla y Minilla son puestos en hibernación por una nevada causada por los científicos. I was frozen today. Y yo también, papá. La siguiente película es Destroy All Monsters, de 1968, pero hablaré de ella luego porque pertenece a otra línea temporal. Saltando a 1971, Godzilla se enfrenta a Hedorah, un microorganismo alienígena que se alimentó de polución y se convirtió en un kaiju tóxico. Fue uno de los más duros adversarios y el antagonista de quizá la peli más bizarra de la saga. También se encuentra en esta cinta el icónico y extravagante momento de Godzilla volando. Al año siguiente, 1972, Godzilla y Anguirus se enfrentan a Gigan y Ghidorah. Esta es la tercera venida de Ghidorah a la Tierra, y el nuevo Anguirus es claramente un nuevo espécimen, ya que el original era más alargado, hocicorto, y su lomo era una larga placa llena de púas, mientras que en el segundo se aprecia mejor que es un caparazón cóncavo.
Este segundo Anguirus respeta a Godzilla como a un alfa y puede haber llegado desde la Tierra Hueca o incluso ser hijo del Anguirus anterior, que bien podría haber luchado contra Godzilla por considerarlo un depredador que habría amenazado la seguridad de su huevo. Gigan, por su parte, es un cyborg proveniente de la nebulosa del cazador, al igual que sus amos, unos terraformers. No, en serio, son cucarachas. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Que suplantan a humanos muertos para llevar a cabo sus operaciones en la Tierra, que claramente son destruir a la humanidad, porque ya que contaminamos tanto nuestro planeta, pues les vale de vivienda. Así que es la invasión de los ultracuerpos. ¿La invasión de los ultraformers? ¿La invasión de los terracuerpos? Ni puta idea, pasando. Fuera de bromas, estos villanos son interesantes dentro del microcanon de las pelis de Godzilla porque son los primeros que proponen la idea de la isla de los monstruos donde todos los kaijus vivan juntos en cautividad. La batalla entre Gigan, Ghidorah, Godzilla y Anguirus es de las más gráficas de la saga, con salpicones de sangre y todo. Gigan es sin duda uno de los enemigos más fuertes de Godzilla. La siguiente peli es Godzilla contra Megalón, de 1973. Seguramente la más casposa de toda la franquicia y con la lucha más entusiasmablemente bobalicona de la saga. Japón es atacado por Megalón. Jeje, rima. Un taladrante kaiju insectoide enviado por el imperio de Seatopía. Una civilización subterránea que ha declarado la guerra al exterior por los cataclismos subterráneos que causan en su hogar las detonaciones nucleares. Además, convenientemente son aliados de los aliens de la peli anterior, por lo que Gigan hace equipo con Megalón. Son combatidos por Ant-Man, por Jet Jaguar, un robot metrosexual que parece sacado de una cinta de aeróbic de los años 70. Y este comentario no sé qué gracia tiene porque la peli es del 73. Jet Jaguar está en inferioridad de condiciones hasta que llega Godzilla a asistirle y forman un equipo muy dinámico. Tanto es así que esta peli contiene el tercer momento flipado de la saga, la famosa patada voladora horizontal de Godzilla. Sincronizándose en su estrategia de ataque, termina por ahuyentar a los dos kaijus con manos de ferretería. Jet Jaguar vuelve con sus creadores y Godzilla, como siempre, retorna al mar. Aunque desde su enfrentamiento con Gigan ya vive junto a otros kaijus como Rodan y Anguirus en la isla de los monstruos, que se ve al principio de esta peli. La siguiente cinta es Godzilla contra Mechagodzilla, de 1974. Donde unos monos espaciales suplantan a Godzilla. Esto es advertido desde el primer momento por el fiel Anguirus, que emerge de la Tierra. Un detalle de continuidad muy bueno, ya que al principio de Godzilla contra Megalón, las explosiones que amenazan Seatopía también hicieron que se hundiese parte de la isla de los monstruos, por lo que Anguirus cayó al subsuelo y aquí vuelve desde las profundidades de forma consecuente. El falso Godzilla es confrontado por el valeroso dinosaurio picudo, que recibe una buena paliza, pero su valentía no desmerece mérito alguno. Más tarde, Godzilla aparece en la nave industrial que su suplantador está atacando, puesto que los aliens le habían drogado y ocultado, aparentemente. Tienen un encontronazo donde se revela la verdadera apariencia del Mechagodzilla y más tarde emerge el místico King Caesar, quien encara también de forma muy valerosa a Mechagodzilla con un aguante muy respetable dada la infame fuerza de este hasta que llega el rey de los monstruos y ambos se alían soportando el fusilamiento multitudinario del clon robótico. Finalmente, Godzilla, en su primer momento Deus Ex Machina de la saga, desarrolla poderes magnéticos y atrae a Mechagodzilla, al que debilita luchando en equipo con King Caesar y después decapita. La siguiente peli, de 1975, es una secuela directa, El terror de Mechagodzilla, donde la trama humana está bastante más enlazada que de costumbre al conflicto kaiju. Un científico se alía con los simioides espaciales de la peli anterior para destruir a la humanidad. Dicho hombre tiene en su poder a un monstruo anfibio llamado Titanosaurio, además de una hija cyborg que es a su vez el dispositivo que supone el único punto débil del reconstruido Mechagodzilla. Godzilla lucha con ambos primero por separado y después soportando un duro combate de 2 contra 1. En el desenlace, la trama humana compagina su victoria agridulce con la de Godzilla, quien destruye al Mecha definitivamente y vence al Titanosaurio, que liberado del control del hombre científico vuelve a las profundidades. Es, junto a Gigan, Megalón, King Kong y Ghidorah, un kaiju que fue derrotado pero no asesinado en batalla contra Godzilla. Y con el terror de Mechagodzilla finaliza la etapa Showa. Pero hay que puntualizar un detalle anexo.
En una línea temporal aparte, la etapa Showa no enlaza con la Heisei, sino que finalizaría con Destroy All Monsters de 1968, la cual toma lugar en un ficticio año 1999, y por tanto sería una versión de la historia donde Godzilla lucha a lo largo de los años 50, 60 y 70, completando la etapa Showa en los 90 al vencer junto a otros kaijus a Ghidorah de forma definitiva. A pesar de ser una película futurista, no se presenta un futuro avanzadísimo, pero sí, como es típico en la ciencia ficción japonesa, con una industria aeroespacial muy a la cabeza. En esta película, la isla de los monstruos ya es una realidad y varios kaijus habitan en ella pacíficamente retenidos por un campo de fuerza. Lo que no entiendo es por qué los retienen. Si no son un peligro entre ellos, tampoco creo que amenacen a la humanidad. Una raza de aliens llamados Kilax controlan telepáticamente a los kaijus y atacan la Tierra, pero la División Científica de las Naciones Unidas resuelve el conflicto y permite que los monstruos se enfrenten al arma definitiva de los Kilax, King Ghidorah, o por su nombre leído por un locutor japonés, King Ghidorah. Los monstruos de esta peli son Godzilla, Minilla, el tercer Rodan, el segundo Anguirus, una segunda Kumonga, que podría ser un espécimen más que se conservó congelada en la isla Solgel y después se recuperó, y por último la Mothra larva, que sería el segundo gemelo hijo de la primera Mothra. Destroy All Monsters es además la película que unifica el universo cinemático de Toho al incluir kaijus no pertenecientes a la saga de Godzilla pero que viven en la isla de los monstruos aún así. Estos son Baran, de la peli homónima de 1958, Manda, de la peli Atragon, 1963, que en dicha película terminó siendo congelado pero por lo visto sobrevivió a ello, y dado que la civilización que lo adoraba desaparece en esa peli, estimo que este dragón submarino emergió de los océanos y pasó a ser una especie de deidad monstruosa benigna para la humanidad, como King Caesar o Mothra. También hay un segundo gorosaurio, ya citado en King Kong Escapa, de 1967, y por último, Baragon, el kaiju subterráneo escupefuego de la película Frankenstein conquista el mundo, de 1965. Y con esta culminante y colosal batalla kaiju, cerrada ya esta línea temporal secundaria de la etapa Showa, volvamos a la etapa Showa original, que por su parte también ha terminado, y enlaza directamente con la etapa Heisei en El retorno de Godzilla, de 1984. Tras un letargo de una década, Godzilla emerge de un volcán. Mi hipótesis para razonar que se manifieste de tal manera es que las batallas contra Mechagodzilla le dejaron más débil que de costumbre en otras peleas, pues se comprueba fehacientemente que el Mecha era un adversario muy poderoso, quizás el mayor de la etapa Showa, y por tanto, de forma similar a como lo hizo en King of the Monsters, Godzilla habría accedido a una zona subterránea muy profunda y de altísimas temperaturas, descansando y quizá recobrando fuerzas mediante la radiación, esto es, absorbiendo energía térmica por medio de las ondas caloríficas del lugar en cuestión. Tarde o temprano, la actividad subterránea de estos espacios desembocó en una erupción que sirvió tanto de despertador como de liberador del lagarto atómico. Su primer movimiento es ir a alimentarse de una planta nuclear, porque todos sabemos que el desayuno es la comida más importante del día. Progresivamente va destruyendo ciudades y Japón se defiende con el Super X, una pequeña nave acorazada y muy bien armada con metralletas, rayos láser y misiles de cadmio, uno de los metales más tóxicos de la Tierra, los cuales sí que surten un efecto ralentizador en el metabolismo nuclear de Godzilla, por lo que es un potencial punto débil para el kaiju, si bien de limitada efectividad, todo hay que decirlo. En esta película se vuelve a ver cómo la electricidad de una tormenta y un pulso electromagnético causado por la explosión de un misil nuclear dentro de esta reaniman a Godzilla, que procede a destruir el Super X. También se presencia por segunda vez en la saga la utilización de la ecolocalización para atraer a Godzilla hasta otro volcán y atraparlo en su interior cuando erupcione. La próxima película es Godzilla vs. Violante, de 1989. Y presenta ramificaciones del conflicto anterior con el emblemático lagarto radioactivo, habiendo varias organizaciones que quieren utilizar células de Godzilla o células G para aplicarlas a diferentes doctrinas. En un instituto de ciencia y tecnología de Oriente Medio se usan en plantas alteradas genéticamente para poder surtir a las zonas áridas de vegetación y así crear lugares fértiles donde cultivar alimentos. El autor de ese experimento pierde a su hija y casi todo su trabajo en un ataque terrorista, pero fusiona células de su hija y Godzilla dentro de otra planta que muta y se acaba convirtiendo en Violante, además de contener el alma de la hija del citado científico. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Quieto? ¿A qué viene esto?
Las fuerzas de defensa de Japón reclaman la ayuda de este señor con el fin de desarrollar un arma bacteriológica para acabar con Godzilla si vuelve a emerger, mientras que una organización bioterrorista chantajea con liberar a Godzilla de su cárcel volcánica con explosivos si no se les entregan las células G. Esto termina ocurriendo y Godzilla emerge para alimentarse de energía nuclear una vez más, pero termina optando por combatir tanto a Violante como a la nueva arma del ejército, el Super X-2. Un vehículo aéreo mejor acorazado que su predecesor y con control remoto cuya arma principal es un reflector que absorbe y lanza de vuelta el aliento atómico. Godzilla supera sin contratiempos a ambos oponentes en la primera ronda, pero Violante vuelve a mutar en una forma más feroz y para entonces las fuerzas de defensa de Japón ya han desarrollado y utilizado misiles con la bacteria de energía antinuclear, por lo que Godzilla lucha con menos destreza, pero logra tanto destruir el Super X-2 como herir de muerte a Violante, quien se disuelve en esporas que ascienden hasta la atmósfera con la imagen de la hija del científico que creó a Violante. ¿Pero qué cojones? Godzilla se desploma en la costa por unos momentos, pero al final no sucumbe a la bacteria antinuclear, lo que refuerza sus términos de inmunidad a los ataques químicos y armas biológicas. Y casi lo podría considerar otro pequeño momento Deus Ex Machina. En 1991 se estrena Godzilla vs. King Ghidorah, donde ocurre un acontecimiento verdaderamente interesante. Llegan a Japón desde el siglo XXIII los futurianos con la propuesta de viajar en el tiempo hasta 1944 y trasladar el cadáver del Godzillasaurio que, irradiado por los bombardeos nucleares de la guerra, mutó y se convirtió en el primer Godzilla. De esta forma, Godzilla, el original, es borrado de la historia pasada y en el lugar del Godzillasaurio los futurianos colocan 3 animalillos domésticos llamados Dorats que mutarán en el Ghidorah de los 90, creado para dominar Japón antes de que se convierta en una nación de demasiado potencial nuclear para así salvar el futuro tanto de guerras como de contaminación. No obstante, el rey de los monstruos se desata de las leyes de la metafísica con su extraordinario segundo momento Deus Ex Machina de la saga y contra todo pronóstico, Godzilla vuelve a aparecer, puesto que en la década de los 70 un submarino nuclear colisionó precisamente en el lugar del océano donde se había dejado apartado el cuerpo del Godzillasaurio, haciendo que mutase igualmente. Godzilla derrota con facilidad a King Ghidorah gracias a su tercer momento Deus Ex Machina, en esta ocasión desplegando un poderoso pulso atómico y después destruyendo al dragón tricéfalo volatilizando su cabeza de en medio e hiriendo su ala haciendo que caiga al mar. También destruye la nave futuriana antes de que se haga un regreso al futuro. Tiempo después, la única de los futurianos que no era una traidora de mierda recupera en el siglo XXIII el cadáver hundido de King Ghidorah y construye a Mecha King Ghidorah para pilotarlo de vuelta al Japón de los 90 y tratar de acabar con Godzilla de nuevo, fracasando por supuesto y terminando ambos perdidos en el mar. En 1992 le toca el turno al remake Godzilla vs. Mothra, donde Godzilla es despertado de su letargo por la colisión de un meteorito que a su vez libera tanto el huevo de Mothra como a Batra. Batra, o como diría un japonés, Batura, fue creado por una civilización antigua, buen detalle que se puede considerar conexión con la Tierra Hueca y el Monsterverso, para manipular el clima, pero se rebeló, aunque fue detenido por una antigua Mothra. En resumen, la Mothra de esta peli es la nieta de la Mothra original. El huevo es trasladado con motivos gananciales por los humanos que todo lo tienen que tocar y eventualmente Godzilla choca con Batra ya que ambos lo persiguen. La larva eclosiona mientras los dos kaijus se confrontan en el fondo marino con tal choque de poderes que causan una fisura en la placa tectónica de las Filipinas, siendo ambos engullidos en su interior. La larva llega a tierra y realiza su metamorfosis, seguida por Batra, que tengo que destacar que siempre me fastidió que no tuviese un estado de capullo como Mothra, porque estoy seguro de que hubiese tenido un diseño muy guay, acorazado, pinchudo y punky como viene a ser la larva y el propio Batra. Pero no, su metamorfosis es espontánea y con lucecitas de puticlub moradas. Y en fin, esta transformación es seguida después por Godzilla, que emerge gloriosamente desde el monte Fuji. Las dos polillas ancestrales se enfrentan, pero luego se unen contra Godzilla hasta que lo debilitan y se lo llevan. Pero este hace una herida mortal a Batra en el cuello, donde luego dispara su aliento atómico y ambos caen al mar. Mothra sella el lugar donde Godzilla ha caído y abandona la Tierra para salvarla de la colisión de otro meteorito que llegaría en 1999. Misión que originalmente era de Batra. Ahora he de irme.
irme. Mi planeta me necesita. En 1993 se estrena Godzilla vs. Mechagodzilla 2. El 2 alude a que es el segundo Mechagodzilla, no a que sea una secuela de otra peli. Y es en esta ocasión donde se funda la G-Force. Esa no, zoquete. Hablo de la división del ejército japonés con el objetivo de combatir, detener y destruir a Godzilla. Este Mechagodzilla se creó a partir de la tecnología recuperada de los restos de Mecha King Ghidorah. En esta película también nace un nuevo bebé Godzilla, procedente de un huevo de Godzillasaurio que mutó de la misma forma que el de Minilla, puesto que el lugar donde se encontraba, la isla de Adona, había sido mucho tiempo una especie de basurero de residuos radiactivos. El huevo se encontraba en el nido de una nueva especie de Rodan de menor envergadura conocida como Fire Rodan, al que a mí me gusta llamar Rodan formato ahorro, y que mantiene un conflicto territorial con Godzilla, pues este Rodan protegía el huevo como si fuese su propio retoño. Aprovechando una pelea entre estos dos, el huevo es llevado a Japón antes de eclosionar y allí, una vez lo hace, Godzilla Jr. es estudiado. La investigación lleva a descubrir que Godzilla tiene una especie de cerebro secundario en su cadera. El rey de los monstruos pone rumbo a Tokio para recuperar a su semejante y Mechagodzilla es activado para el combate. Siendo el clon robótico inmune al aliento atómico de Godzilla, este es parcialmente abatido. Pero un cuarto momento, Deus Ex Machina salvaje apareció. Godzilla, manifestando una espontánea resistencia y manipulación de la energía eléctrica, logra desactivar al Mecha y abandonar la escena con una soberbia majestuosidad. Con 2 huevos. Siguiendo una llamada telepática que procede de la cría godzilliana, tanto Rodan como Godzilla siguen en busca del bebé Godzilla. Rodan formato ahorro cae al ser disparado por Garuda, una nave y accesorio acoplable del Mecha que refuerza su potencia de fuego. Después aparece Godzilla, que es doblegado por el Super Mechagodzilla, que no es otra cosa que el Mecha con Garuda puesto de mochila, aunque consigue destruir el cerebro secundario de Godzilla. Pero en el momento en que la G-Force rozaba la victoria, Rodan volvió a levantar el vuelo y en su último hálito transfirió su energía a Godzilla, consagrándose el quinto momento Deus Ex Machina de la saga, donde Godzilla regenera su segundo cerebro y adquiere el aliento espiral, anaranjado y poderoso que, sumado a una especie de polvo corrosivo que dejó el cuerpo de Rodan, es más que suficiente para destruir a Mechagodzilla. Finalmente, Godzilla se encuentra con el bebé y ambos se mudan a Birth Island para las 2 siguientes pelis. En 1994 llega Godzilla vs. Space Godzilla. Para el origen del kaiju alienígena existen 2 versiones de la misma teoría. Las células G se mezclaron con un tipo de mineral extraterrestre y ambos fueron catalizados por la radiación espacial en el interior de un agujero negro, creando a Space Godzilla. El material genético godzilliano pudo proceder del contenido de la desintegración de Violante que llegó al espacio, o bien de restos que se quedaron pegados a Mothra tras su batalla en 1992 y se dispersaron cuando ésta abandonó el planeta. Yo personalmente soy más partidario de la segunda versión. Space Godzilla se aproxima a la Tierra y es interceptado por Moguera, un mecha estilo Megazord de los Power Rangers creado a partir de los restos del segundo Mechagodzilla y que a su vez es la versión voluptuosa del Moguera de los Misterianos. Película a la cual dediqué una videoreacción que a día de hoy aún no he podido publicar exitosamente en mi canal sin que me la bloqueen a los 2 días porque Toho es hiperfascista con el copyright de sus cintas. Si pasamos a la era Meiji, ¿por qué cojones te sigues comportando como un shogunato de mierda, Toho? En fin, Moguera no es rival para Space Godzilla y el kaiju llega a la Tierra, logrando resistir los ataques de Godzilla gracias a los poderes que le otorgan sus cristales espaciales y consiguiendo secuestrar a Godzilla Jr. Sí, ya sé que suena tonto, pero es que es justo lo que hace. No creo que fuese muy dificultoso para Godzilla romper esos cristales y sacar de ahí al chaval. Puedo intentarlo, pero nos llevará un poco de tiempo, ¿vale? Pero no, hay que perseguir al supervillano. El alienígena comienza a erigir una fortaleza de cristales en la ciudad, aprovechando una torre como centro neurálgico amplificador de poder, pues Space Godzilla es poderoso en tanto a qué cantidad de cristales haya creado. Con un segundo asalto de Moguera que sirve de entretenimiento, Godzilla desmonta el chiringuito de cristal y acaba con su clon extraterrestre. En 1995 se cierra la etapa Heisei con Godzilla vs. Destoroyah. Un enemigo bastante poético, ya que casi metaforiza de forma literal cómo Godzilla se antepone a cualquier intento de ser destruido, pues aquí se enfrenta a la encarnación física del destructor de oxígeno. Destoroyah, lo voy a decir todo el rato a la japonesa.
¡Desutoroya! Procede en origen de unos diminutos organismos crustáceos que datan del Precámbrico y que mutaron al entrar en contacto con los componentes restantes de la citada arma biológica. El destructor de oxígeno actuó como un catalizador evolutivo y pronto una especie de monstruos cangrejo mutantes aparecen en zonas de Tokio, haciéndolos retroceder a las fuerzas de autodefensa de Japón solo hasta que las criaturas se fusionan en una versión gigante del crustáceo y después en una forma aérea que huye. Muchos no lo saben, pero Desotoroya es el general Grievous de la saga de Godzilla. Siempre hace uso de una retirada a tiempo es una victoria. Es una victoria aplazada. ¿Has oído eso, maricón? Mientras tanto, Godzilla y Godzilla Jr. han abandonado su isla puesto que ésta se ha visto consumida por la energía que Godzilla desprende al llegar a su estado Burning Godzilla. Se determina que Godzilla, al ser básicamente un reactor nuclear viviente, ha llegado al límite de contención de su naturaleza radioactiva y al alcanzar una temperatura determinada, 1200 grados centígrados en concreto, explosionará con una potencia superior a varias bombas atómicas, no solo borrando a Japón y parte de Asia del mapa, sino incinerando la atmósfera con tal cantidad de radiación diseminada que el planeta se volverá insostenible para la vida. Las fuerzas de autodefensa traen entonces el tercer sucesor del Super X, esta vez siendo un avión con un rayo láser y munición congeladora. El Super X-3 logra ralentizar el progresivo calentamiento de Godzilla, mientras Godzilla Jr., ya crecidito, vence a Desotoroya en sus formas crustácea y voladora, pero perece ante la diabólica forma final del Kaiju, que lo hiere con su disparo destructor de oxígeno y después lo tira desde una gran altura. Se reformula entonces la teoría del final de Godzilla, confirmando que, en vez de explotar, sufrirá un derretimiento nuclear. Sus restos radioactivos irán fundiendo el subsuelo a su paso y al llegar al núcleo del planeta dispararán tanto la temperatura de este que él mismo será un infierno radioactivo y, por supuesto, inhabitable. Finalmente, Godzilla, culminante de poder e iracundo por la pérdida de su semejante, enfrenta a Desotoroya. Y hay dos cosas que desmentir aquí. Desotoroya nunca fue un enemigo duro de vencer, ni muchísimo menos mató a Godzilla. Tuvo un par de momentos donde atacó con eficacia, pero Burning Godzilla le hace un daño incomparable. Lo segundo que hay que desmentir, o más bien corregir, es llamar Burning Godzilla al Godzilla del clímax de King of the Monsters, porque no son lo mismo. En King of the Monsters, Godzilla obtiene un power-up y se sirve de este para soltar un pulso atómico. Burning Godzilla no es un poder sino un estado vital, un punto límite en el reloj biológico de Godzilla y no se alcanza a voluntad ni por un factor externo, como el aliento espiral o el estado termonuclear brindado por la transfusión de energía de Rodan y Mothra respectivamente. Aclarado esto, Godzilla no solo hiere de gravedad a Desotoroya con su devastador aliento espiral, sino que el enemigo cae por su propio peso, literalmente, pues levanta el vuelo e intenta huir. Eso dice mucho de lo débil que es, o al menos muy inferior a Burning Godzilla, sobre todo cuando el golpe final se lo da el ejército. Bienvenido al club. Entonces, Godzilla alcanza su temperatura de derretimiento nuclear, pero el Super X-3 llega a tiempo para disminuirla. Sin embargo, la situación no tiene vuelta atrás, y a pesar de salvarse el planeta, Godzilla se consume en su propio poder. Es una escena muy conmovedora realmente, al menos a nivel friki. Para mí es uno de los desenlaces que siempre matemáticamente me hace llorar. Fanboyzilla hasta la muerte, tío. Esta secuencia deja a la muerte de Iron Man en la cuneta. Pero en un esperanzador desenlace, la energía remanente es absorbida por Godzilla Jr., que resucita y baja el telón de la etapa Heisei. Pero aún hay historias interesantes para el canon de esta cronología antes de comenzar la etapa Millennium. Mothra tiene una trilogía independiente, El Renacimiento de Mothra. La Mothra con la que inician estas pelis en 1996 perfectamente puede tratarse de la segunda hija gemela de la Mothra original de 1961, así como la madre de la Mothra de Godzilla contra Mothra de 1992. Y en esta primera entrega crea un huevo especial con el poder espiritual común a su naturaleza, del que sale una larva más poderosa de lo común, cuyos disparos de seda son más coloridos y dañinos, además de tener un rayo de pecho verde. Madre e hija combaten a Desghidorah,
Un kaiju que nos confirma que Ghidorah pertenece a una raza de reptiles espaciales invasores que consumen planetas. Llegó para quedarse con nuestras mujeres y con nuestras cosechas. Es muy hijo de... Ghidorah es cuadrúpedo y llegó a la Tierra hace 25 millones de años tras dejar Marte como un planeta desolado, pero fue sellado por el pueblo de la Isla Infante, seguramente con la ayuda de algún antepasado de Mothra. Esta peli también profundiza en los recursos de dicha gente, mostrando que tienen talismanes y hechizos para sanar a Mothra, así como también tecnología para crear seres robóticos que les sirvan de montura. La segunda hija de la Mothra original tristemente sufre demasiado daño de parte de Ghidorah y muere, pero su retoño se metamorfosea en Leo Mothra, una versión mucho más poderosa que vence y sella de vuelta a Ghidorah con facilidad. En la segunda peli, de 1997, y con el subtítulo La batalla bajo el mar, se utiliza el recurso de una antigua civilización avanzada visto en otras pelis de Toho como Atragon, Godzilla contra Megalón, Latitud Zero, y por supuesto también en las teorías de la Tierra Hueca del Monsterverso. Esta civilización creó al kaiju Dagara, que se rebeló y pretendía contaminar y dominar los océanos. Y de igual manera crearon a Gorgo, un ser contenedor de mucha energía, considerado como un tesoro. Leo Mothra enfrenta con considerable ventaja a Dagara, pero este acaba alcanzando tal ventaja al estar en su elemento acuático y atacando con sus armas contaminantes, que dejan muy mal herida a Mothra Leo. Por suerte, con la energía de Gorgo, Leo Mothra recupera sus fuerzas y pasa a ser Mothra Arcoiris para luego adquirir la forma de Aqua Mothra, y con los poderes de este último estado, vence definitivamente a Dagara. ¡Qué chulo!, ¿no? Madre mía, ni Mortadelo disfrazado de Freezer tiene tantas transformaciones. En la última película de la trilogía, se manifiesta un espécimen distinto de King Ghidorah que llegó a la Tierra hace 65 millones de años con una forma más básica y depredadora que se alimentaba de la energía vital del planeta, al igual que Ghidorah, pero aún más tiempo atrás. No se especifica si fue el pueblo de las hadas de Mothra o bien un antecesor de esta, pero alguien logró echar al Ghidorah cretácico del planeta Tierra, puesto que vuelve en 1998 en un meteorito ya en la forma del llamado Gran King Ghidorah. Una versión lo bastante poderosa como para que Mothra Arcoiris no rivalice con él. Y recordemos que esta Mothra procede de una versión capaz de vencer a un Ghidorah. El Gran King Ghidorah, que en japonés vendría a ser Dai Kingu Ghidorah. Además puede crear una cúpula mineral donde transportar formas de vida y fortalecerse con su energía vital. Mothra Arcoiris se transforma una vez más en Aqua Mothra, su versión más veloz, que le permite llegar a romper la barrera del espacio-tiempo y viajar al pasado para destruir al Ghidorah cretácico. Aún con todo, en esta ocasión los poderes del Gran King Ghidorah dejan en inferioridad de condiciones a la energía espiritual que comparten Mothra y sus sacerdotisas, por lo que Mothra Arcoiris vence con dificultad al Ghidorah prehistórico tirándolo a un volcán, pero quedando moribundo. El Ghidorah prehistórico además no logra ser destruido enteramente, se regenera a partir de un apéndice cercenado y se manifiesta en 1998 de vuelta. Como curiosidad, no solo es la primera vez en la historia de Toho que se muestra a Ghidorah regenerándose, sino que en su segunda llegada el Gran King Ghidorah aparece a partir de una especie de destello de fuego, justo como hizo en su primera película después de que el meteorito en que llegase haga explosión. Imagino que este modo de transporte es igual en la trilogía de Mothra. La raza alienígena de Ghidorah llega en un cuerpo celeste que sirve de cápsula contenedora de su esencia y cuando esta cápsula se abre, la esencia toma la forma del kaiju saliendo de este fenómeno luminoso que se crea en el cine. Ahora volviendo a Mothra, ella también tiene antepasados, versiones prehistóricas de sus larvas, y estas conservan a la Mothra Arcoiris envolviéndola en su tela, permitiendo así que despierte en 1998 en su forma de Mothra acorazada, que acaba con el Gran King Ghidorah y después rompe su coraza mostrando a la llamada Eternal Mothra, despidiendo de forma gloriosa y legendaria esta trilogía. Y tras este inciso dedicado a un spin-off muy fructífero para la mitología de la Reina de los Monstruos, se abren las puertas del siglo XXI y con ellas la llegada de la etapa Millennium. Me imagino que resultará complicado hacer creer que esta etapa se puede enlazar a las anteriores con un Godzilla tan diferente, pero me reitero en lo que dije en el vídeo original de la cronología. Godzilla Millennium puede ser el Godzilla Jr. porque su diseño es más verdoso y reptiliano, tal como lo era en Heisei. Además, al ser joven, la cantidad de energía que su padre le legó fue tan masiva para su cuerpo que éste adquirió una forma y propiedades más
digamos desbordantes. Escamas puntiagudas, unas espinas dorsales más desarrolladas y radiantes por la energía acumulada y un notable aliento atómico naranja, vestigio del aliento espiral de su finado padre. En 1999 se estrena Godzilla contra Orga, un kaiju alienígena metamorfo que llegó a la Tierra como un objeto volante no identificado hace 60 millones de años, conteniendo a la consciencia colectiva de una raza extraterrestre del tipo forma alternativa de energía. Algo así como los aliens que se manifiestan por medio del monolito en 2001 Odisea en el espacio. Esta raza pretende recuperar una forma corpórea por medio de asimilar las propiedades regenerativas de las células godzillianas, pero terminan adoptando la jorobada y goriluda forma del llamado Orga, que trata de consumir y clonar a Godzilla, pero este lo volatiliza desde dentro. En el año 2000 se estrena Godzilla contra Megaguirus, una entrega con muchas cosas interesantes. En esta peli, Japón ha renunciado distópicamente a la energía nuclear y usa energía limpia de plasma, pero Godzilla aún es capaz de alimentarse de la misma, por lo que Japón no está a salvo. El ejército desarrolla un arma capaz de generar microagujeros negros, pero cuando la prueban dejan expuesto un agujero de gusano demasiado tiempo y se cuela por él un meganulón, una libélula prehistórica. Este animal se desprende en una cloaca de una cápsula biológica contenedora de muchos huevos. Mientras se hacen las gestiones para acoplar a un satélite la marea dimensional, así se llama el cañón de agujeros negros, las larvas de meganulón se dispersan, atacan a la gente y se envuelven en capullos para metamorfosearse en libélulas. Cabe destacar que la especie meganulón ya apareció hace muchos años como larva en la película de Rodan, en 1956. Godzilla emerge hasta una isla y es atacado por el enjambre de Megánula a la vez que se acciona la marea dimensional desde el espacio. El lagarto atómico consigue combatir sin mucho problema al enjambre, y cuando llega el agujero negro logra evadirlo para el asombro de todo el ejército. Las megánulas supervivientes, no obstante, han logrado picar con su aguijón a Gotzi y absorber su energía nuclear, y la inyectan en una gran crisálida donde se encuentra su reina, la cual muta y se convierte en Megaguirus. La libélula mutante es muy rápida y tiene la habilidad de disparar bolas atómicas al haber nacido de la misma energía que Godzilla tiene en su interior. El enfrentamiento con Godzilla es breve pero a la altura, más trabajado que el de Orga, aquí al menos hay buenos momentos. Cuando Megaguirus es volatilizado, el ejército vuelve a activar la marea dimensional contra Gotzi y en esta ocasión sí que lo hacen desaparecer. Pero, en una trascendental escena postcréditos, en el sexto momento Deus Ex Machina, Godzilla reaparece, sobreviviendo a un agujero negro. En esta ocasión no hay evidencias de que simplemente lo evadiese, lo confirman como desaparecido, por lo que el rey de los monstruos le ha vuelto a sacar el dedo de en medio al continuo espacio-tiempo y a las leyes de la física cuántica. En 2002 se estrena Godzilla contra Mechagodzilla 3, donde Godzilla tiene un diseño muy distinto que supongo debería intentar justificar. ¿Ah, sí? Yo creo que vistos ya a estas alturas de la saga eventos que desafían toda lógica, un factor poco aplicable a Godzilla, podemos imaginarnos al reptil radioactivo haciendo otra vez algo que ignora las leyes de la física cuántica. ¿Ah, sí? Yo creo que Godzilla, de alguna forma, logró desatar un poder tan incontenible una vez fue absorbido por el agujero negro que o bien revirtió sus efectos, o dicho de una forma burda, se convirtió en un tapón para el acceso de la materia y energía que consumía el agujero negro, y el fenómeno tuvo que escupir a Godzilla de vuelta poco tiempo después. Continúa. Yo lo interpreto como cuando en Dragon Ball Super Jiren le dio la vuelta a la Genkidama y esta se tragó a Goku, pero luego el Saiyan regresó con el Ultra Instinto. Solo que en el caso de Godzilla el uso de tanta energía hizo que se drenase casi todo el poder que su padre le transfirió, por lo que su cuerpo puntiagudo y placas dorsales sobredesarrolladas, así como su pseudo aliento espiral, desaparecieron, adoptando la forma que tiene en Godzilla contra Mechagodzilla 3 y Tokyo SOS, que aún así conserva el aspecto más verdoso y reptiliano que Godzilla Jr. siempre tuvo. Ya lo dije al principio del vídeo, es pura especulación fanboyista, pero Godzilla solo se muestra con un rugido en los postcréditos de Megaguirus, por lo que está todo abierto a interpretación, y yo creo que después de verlo hacer caso omiso del continuo espacio-tiempo, esta hipótesis del agujero negro revertido no me parece tan descabellada. Y aquí estoy, mentalmente sano, coroñojones, australopiostia. Bueno, volviendo a Godzilla contra Mechagodzilla 3. Una vez más, las fuerzas de autodefensa de Japón construyen un mecha.
que en esta ocasión es pilotado de forma remota desde un vehículo aéreo que lo acompaña, y el mecha tiene la muy distinguible particularidad de estar erigido sobre los huesos del Godzilla original de 1954. A pesar de que el ejército tiene puestas grandes esperanzas en Kiryu, cuando Godzilla lanza un rugido causa una respuesta sensorial en células neuronales hasta entonces dormidas en los restos del Godzilla original, y Kiryu se desata de cualquier control remoto o mecánico, atacando Tokio hasta quedarse sin energía. Imposible no rememorar al Evangelion 01 volviéndose Berserk. Como Godzilla ve que hay un becario haciendo su trabajo, se pira de vuelta al agua a descansar, que sobrevivir a agujeros negros te deja hecho polvo. Cuando Godzilla vuelve de su permiso, Kiryu está listo para el combate de nuevo y logra igualar a Godzilla en fuerza por un tiempo, pero finalmente los disparos de Godzilla desactivan sus sistemas. Por fortuna para Japón, la piloto protagonista del escuadrón Kiryu, o sea, los que lo controlan desde el avión, baja hasta el mecha y lo reactiva desde su cabina interior, localizada en alguna parte de su cuello. Así el mecha Godzilla se yergue justo a tiempo para realizar un movimiento final donde hiere a Godzilla y lo consigue llevar de vuelta al mar. Aún con todo, el conflicto queda en tablas y se concluye en la siguiente peli. Hay además una escena postcréditos, pero solo relevante para la trama humana. Al año siguiente, en 2003, llega Godzilla, Mothra y Mechagodzilla, Tokyo SOS. El ejército de Japón repara a contrarreloj los desperfectos de Kiryu, sustituyendo su armamento dañado y solucionando los fallos de conectividad de sus sistemas. Las fuerzas de defensa japonesas deben terminar antes de la inminente próxima aparición de Godzilla. Para mayor sorpresa, las Shobijin, sacerdotisas de Mothra, se presentan ante uno de los técnicos que trabaja con Kiryu, puesto que es nieto de uno de los exploradores que visitaron la Isla Infante en 1961. Y les revelan que Godzilla está atacando porque los humanos han perturbado a los muertos profanando los huesos de Godzilla y convirtiéndolo en un arma. Para terminar con esto, Kiryu debe ser devuelto al mar, y, si hace falta, Mothra será la que proteja a Japón ocupando su lugar. El anciano explorador transmite este mensaje al primer ministro implorándole que mande desmantelar a Kiryu, pero el ministro se niega puesto que Mothra también atacó Japón en 1961, aunque bien que se guarda el detalle de que el kaiju solo quería rescatar a las Shobijin. De todas formas, accede a deshacerse de Kiryu una vez Godzilla sea destruido. Godzilla llega finalmente y Mothra aparece poco después al ser invocada por otro nieto más joven del anciano explorador. La procedencia de esta Mothra es sencilla. Se trata de la primera hija gemela de la Mothra original, es decir, la larva que luchó contra Ghidorah y después, ya transformada en polilla, liberó a sus devotos de la Isla Infante de la organización terrorista que controlaba a Ebirah. La diosa polilla retiene a Godzilla lo mejor que puede, pero termina quedándose sin fuerzas. Para su suerte, en ese mismo instante llega Kiryu, que consigue llevarle la delantera a Godzilla en batalla hasta que este consigue derribar al mecha, volviendo a desactivar sus sistemas. Pero antes de que Godzilla pueda darle el golpe de gracia, Mothra lo derriba, aunque el movimiento la deja muy mal herida. Entonces llegan dos nuevas larvas de Mothra gemelas a entretener a Godzilla el tiempo suficiente para que Kiryu sea reactivado. Godzilla por poco mata a las gemelas, pero Mothra se sacrifica siendo incinerada por un disparo del aliento atómico. Kiryu es reactivado y vuelve a contener a Godzilla mientras las larvas lo envuelven con su seda. En el último instante, un rugido de Godzilla despierta el alma de su semejante y Kiryu, en lo que podría considerarse un acto de redención, toma al embalsamado Godzilla, despega con él y acaba lanzándose al fondo del mar. Esta secuela también tiene escenas postcréditos, 2 nada menos. La segunda sencillamente muestra a Godzilla y Kiryu en el lecho marino con el primero despertándose y rugiendo, porque supongo que algún pazguato a estas alturas todavía piensa que Godzilla puede ser derrotado. Pero la primera escena postcréditos es la más interesante, además del factor principal que me hizo percatarme de que existían detalles fascinantes pasados por alto en la saga y merecía la pena hacer un remake de mi cronología de Godzilla. En esta escena se muestra una cámara de laboratorio donde tras una compuerta se encuentran almacenadas varias cápsulas con material genético de kaijus. Además, de forma exclusiva en la versión japonesa, una locución anuncia que un proyecto de bioformación para resucitar a un sujeto extinto está a punto de dar comienzo. Para mí, esta escena vuelve canónica a la última peli de la era Millennium, Godzilla Final Wars, la cual no incluía en la cronología original.
En base a la escena postcréditos, yo creo que la mayoría de monstruos de Godzilla Final Wars son clones genéticos de otros ya vistos en la saga, y la misma Final Wars está en la continuidad de esta, puesto que en la introducción se dice que la humanidad ha estado expuesta a los ataques de kaijus desde hace siglos, y se muestra en metraje de archivo a Baran, Gezora, de la ameba espacial, Gaira, de la Guerra de los Gargantuas, y a Megaguirus. Los kaijus clonados son Sila, Kamacuras, Kumonga, Evira y Hedorah. Rodan, King Caesar y Anguirus deben ser los ya vistos en la etapa Showa, pues en esta peli solo son vencidos pero no destruidos por haber sido antiguos aliados. ¡Chache! En cuanto al manda de esta línea temporal, parece que al ser descongelado siguió teniendo un rol de enemigo de la humanidad, por lo que fue combatido y destruido al principio de la peli. En relación a Manda, los diseños de la nave de la película Atragon se reutilizaron y multiplicaron, por lo que el equipo de defensa global conformado por soldados superhumanos de esta peli tiene una flota de gotengos para combatir a los kaijus. Y en la peli se demuestra bien que esta organización tiene suficiente potencial para combatir a kaijus y vencerlos o contenerlos sin falta de que haya un Godzilla de por medio, pero ya llegaremos a eso. También retornan los Xilianos y hay una versión de Gaigan que llegó a la Tierra hace millones de años y fue vencido por Mothra, seguramente sellado y quedando fosilizado. El hecho de que este Gaigan tenga una apariencia más mecánica y se lo muestre con piezas reemplazables le da sentido a que fuese una versión menos avanzada y débil ante Godzilla y el Gaigan de la etapa Showa fuese el más fuerte y de apariencia más biomecánica, porque tiene escamas, piel y la cola es muy reptiliana. Mothra también aparece en esta peli para cumplir con el destino de su raza y acabar con Gaigan, y bajo mi juicio, esta ha de ser la forma adulta de una de las hijas de la Mothra vista en Tokyo SOS. En cuanto al rey de los monstruos, se cita a Godzilla como el más peligroso de los kaijus y que su primera aparición fue en 1954. Esto me hace creer, teniendo en consideración los postcréditos de Godzilla Tokyo SOS y la conexión de esta con el Godzilla clásico, que el poderoso Godzilla de Final Wars es un clon del Godzilla de 1954, así como la versión más poderosa de todas las etapas. Miren lo que han creado. Una extraordinaria coronación para terminar esta extensa línea temporal. Ahora voy a proceder a hacer un recuento / resumen de los distintos especímenes de los kaijus y a justificar un par de detalles. En mi cronología existen 5 Godzillas. El original es el Godzillasaurio mutante, que aparece por primera vez en Godzilla Contraataca de 1955 y se enfrenta al primer Anguirus para después protagonizar la etapa Showa y Heisei, sobreviviendo incluso a una paradoja temporal y pereciendo por su propia mano en 1995. El segundo Godzilla es el gran monstruo prehistórico que ataca Japón en 1954 y que tras dársele muerte con el destructor de oxígeno, casi 50 años después pasó a ser Kiryu, el tercer Mechagodzilla. El tercer Godzilla es Godzilla Jr., nacido en 1993 y que llega a la adultez tras absorber los vestigios de la energía de su padre, entre comillas, para luego protagonizar la etapa Millennium. El cuarto Godzilla es el clon de Godzilla de 1954 que protagoniza Godzilla Final Wars, y el quinto sería el depredador alfa del Monsterverse. En cuanto a la genealogía de Mothra, la original es la de 1961, que tiene 2 hijas gemelas. La primera lucha contra Ghidorah en la ocasión que éste visitó la Tierra por primera vez. Después, fuera de cámara, hace su metamorfosis y lleva a cabo el salvamento de sus fieles en Godzilla contra el monstruo marino para un siglo después combatir en Tokyo SOS. Y una de sus hijas larva, que fuera de cámara también pasa a ser adulta, lucha en Final Wars. La segunda hija gemela de Mothra es la madre del huevo de Godzilla vs. Mothra y protagonista de la primera entrega de la trilogía del renacimiento de Mothra, así como madre de la que continúa su legado en las 2 pelis restantes. Y en una línea temporal aparte se quedó como larva viviendo en la isla de los monstruos hasta la batalla de Destroy All Monsters. ¿En base a qué diferencio las hijas de la Mothra de 1961? Fácil. La original tenía un diseño muy insectoide, que también presenta la polilla de Godzilla contra el monstruo marino y la de Tokyo SOS, mientras que la polilla de los 90 parece un peluche, tanto la de Godzilla vs. Mothra como la del renacimiento de Mothra. Aquí, tirando de lógica, se puede creer que la polilla de Godzilla vs. Mothra es la hija de la del renacer de Mothra porque tiene diseño de peluche, y la de Final Wars es nieta de la primera Mothra por su diseño insectoide, ya que su madre apareció en Tokyo SOS con un diseño prácticamente idéntico.
Rodan, a lo largo de toda la saga, es uno de los especímenes vistos en 1956. Lo puedo identificar ahora, pues en la primera peli de Ghidorah se le identifica como a punto de emerger del monte Ado, que es exactamente la misma localización donde nace y es sepultado junto a su congénere en su peli individual. Yo diría que es el Rodan que eclosiona en aquella peli porque es más probable que el progenitor, al ser más anciano, muriese en la sepultación. Anguirus y King Caesar también son los mismos a lo largo de toda la saga, pues Final Wars confirma que fueron viejos aliados de Godzilla. Pero Anguirus, recordemos, es el segundo de la saga. El original, y presumiblemente su madre, es el de 1955, pero lo convirtieron en croqueta. En cuanto a Ghidorah, si bien es finalmente vencido en la línea temporal de Destroy All Monsters, en la continuidad principal no vuelve a aparecer tras Godzilla contra Gigan. Obviando otros especímenes y variantes vistos en la era Heisei, no vuelve a visitar la Tierra hasta Final Wars. Mi hipótesis es que, tras Godzilla contra Gigan, los Xilianos modificaron genéticamente a Ghidorah para convertirlo en Kaiser Ghidorah y contuvieron su poder con su forma de Monster X para que fuese un arma biológica de doble filo. El típico final boss de videojuego que te jode la vida cuando lo matas y luego resulta que tiene otra forma. ¡Sois un monstruo! Una duda que podría surgir: ¿por qué Ghidorah está a las órdenes de los Xilians y después está a las órdenes de los Terraformers de la nebulosa del cazador? Oye, ¿te importaría repetirme la pregunta? Yo no creo que Ghidorah sea un monstruo que se pueda controlar. Yo creo que es inteligente. Tiene cierto índice de emocionalidad. En King of the Monsters tiene personalidad y se le muestra como un ente que quiere acaparar el control de un sitio. Por tanto, yo especulo que, al ser un alienígena inteligente, puede tener cierto intelecto para entablar contacto de alguna manera con razas extraterrestres tipo civilización, como los Terraformers o los Xilianos, y llegar a un acuerdo por el cual él actúa como arma de destrucción masiva para las invasiones de estas razas, pero solo con la condición de que pueda alimentarse de lo que quiera que le pueda dar energía del planeta que invade. Que la civilización alienígena invasora se pone tonta y dice: no, ¿tú qué te crees que haces? Los recursos de este planeta son para nosotros. Pues disparo eléctrico triple que te crió y a tomar por saco. You don't fuck with Ghidorah. Y con Kevin menos. Para ir terminando, un cabo suelto que podría quedar. ¿Qué pasa con la etapa Showa original cuando el Godzillasaurio es borrado de la historia? Me estás haciendo unas preguntas muy difíciles. No se me da muy bien pensar. Pues imagino que no gran cosa, pues la mayoría de los conflictos nacen precisamente por la existencia de Godzilla. Pero yo creo que cualquier amenaza que apareciese podría haber sido combatida por el quinto Godzilla, el Depredador Alpha, o incluso por la segunda Mothra u otro kaiju como el segundo Anguirus, que siempre tuvo una faceta de centinela y protector. De todas formas, una vez tiene lugar la paradoja temporal, a partir de los 70 el Godzilla original estaría de nuevo en el negocio y las últimas 5 pelis de Showa se retomarían. Por si alguien se lo pregunta, en cuanto al Monsterverso, ¿es remotamente conectable a esta cronología? Puedo intentarlo, pero nos llevará un poco de tiempo, ¿vale? Bueno, se supone que el Depredador Alpha de los 50 es el mismo que el de 2014. Pero ya que tiene un diseño reptiliano y de espinas dorsales muy similar a Godzilla Jr., si le echas imaginación, podría ser que el esqueleto del espécimen con la espora del muto macho encontrado en Filipinas por Monarch en 1991 fuese precisamente del Depredador Alpha que intentaron destruir en Castle Bravo, y por tanto el que enfrenta a los muto en 2014 puede ser Godzilla Jr., aunque eso lo dejo a vuestra elección. De modo que así quedan las cosas. 5 Godzillas, 7 Mothras, 3 Rodans, 2 Anguirus y 4 Ghidorahs, siendo el original una oferta de 3×1. Eso ha sido todo, mis queridas formas de vida inferiores, frágiles y de vida caduca y fútil. Si vuestros subdesarrollados cerebros primatoides aún albergan alguna duda o comentario sobre esta titánica línea temporal, os invito a redactar un comentario. Sin más que decir, espero que os haya gustado o al menos resultado informativo. Y también os deseo con mucho ahínco que disfrutéis de Godzilla vs. Kong. Pero llevad ropa negra, porque el planeta de los simios se va a quedar de luto. Hasta el próximo vídeo y larga vida al rey.